Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios en esta hora y bendecimos su santo nombre. Una vez más nos corresponde por este medio virtual dar la enseñanza de la palabra. Espero que toda la iglesia podamos recibir el mensaje que Dios nos manda y espero que nos podamos ayudar unos a otros. Aquellos que no pueden escuchar la palabra por alguna otra razón, pueden conversar con un hermano y decirles que les dirija, que les enseñe de lo que se habló la palabra. Pues para eso tenemos que poner mucha atención. La enseñanza de este día es: este año nos vamos a cuidar de la tibieza espiritual. Este año cuidémonos de la tibieza espiritual. Ha comenzado un nuevo año y pues obviamente se ha ido otro, y esto viene ocurriendo hace siglos. Nosotros acostumbramos a hacernos propósitos, como ya he dicho. Cada que empieza un nuevo año acostumbramos a hacernos resoluciones, pero pocas veces se cumplen esas resoluciones que hacemos, y como dije, pasan y pasan los años y nosotros seguimos en las mismas. Tristemente la humanidad está llena de buenos deseos, pero la humanidad también está llena de pocos esfuerzos. Los buenos deseos nos revelan muchas veces que la gente sí conocen la verdad y quieren tienen buenos deseos y quieren cambios, pero las resoluciones que se hacen definitivamente no han reflexionado en qué necesitan cambiar, y vuelve y pasa otro año y seguimos en lo mismo. Este año queremos cuidarnos de la tibieza espiritual. Yo creo que es un buen tema para que nosotros pongamos cuidado qué es lo que quiere Dios con nosotros, y definitivamente si hemos venido siendo tibios, pues que Dios nos ayude para que seamos esas personas calientes en el área espiritual, activas en el área espiritual. Vámonos entonces a Apocalipsis capítulo 3 y leemos desde el verso 14. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Jesús dice esto: yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras hasta el 2020, y conoce nuestras obras en este 2021 sin que nosotros las hayamos hecho. Y entonces dice el Señor: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Bueno, esta es una
palabra que el Señor manda a las 7 iglesias de aquella época, pero sabemos que es aplicable completamente a la iglesia en el tiempo que hoy estamos viviendo. Una de las iglesias que recibieron uno de los mensajes más duros de parte del Señor en Apocalipsis fue esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Esta iglesia fue reprendida por el Señor porque, como él dice, no era fría ni caliente, sino que era una iglesia tibia. Los teólogos de la antigüedad mostraron reflejadas a estas 7 iglesias con diferentes épocas por las que ha pasado la iglesia a través de la historia. Ustedes recordarán, si leemos en desde el capítulo 2, la primera iglesia a la que se le escribió fue a la iglesia de Éfeso. Era la iglesia de los apóstoles del primer siglo del cristianismo. A ellos se les dijo: ustedes han perdido el primer amor. Luego viene la iglesia de Esmirna. El segundo y tercer siglo fue una iglesia muy perseguida. Los emperadores romanos paganos quisieron destruir el cristianismo, no pudieron. La iglesia de Pérgamo se habla desde el año 300 años después de Cristo, con el emperador Constantino, y la iglesia fue exaltada hacia un poder real y se le dio una autoridad real por medio de una fusión que hubo con el Estado. Entonces fue una iglesia un tanto cómoda. La iglesia de Tiatira, se habla de ella desde el año 538 hasta el año más o menos 1500. Es una iglesia corrupta, envuelta con la política, y sencillamente mucho que decir de esa iglesia. Viene la iglesia de Sardis desde 1520 más o menos hasta los mediados de 1700, ya venimos muy cerquita, y es la iglesia de la Reforma de Martín Lutero. Después vino la iglesia de Filadelfia, mediados del siglo XVIII y casi hasta el siglo XIX. La iglesia donde se veían muchos avivamientos, movimientos misioneros a nivel mundial, mucha expectativa. Y por fin la iglesia de la Odisea, desde mediados del año 1800 hasta la época, hasta nosotros. Esta iglesia de la actualidad, Dios la llamó una iglesia tibia, una iglesia donde está muy cercana a la apostasía de los últimos tiempos. La iglesia de la Odisea corresponde a nuestros tiempos, como dije, y entonces se habla de la Odisea sencillamente porque el Señor dijo que esta iglesia, las iglesias de esta época, son tibias porque no viven conforme a la palabra, porque obedecen unas partes sí de la Biblia y otras partes no. Entonces él dijo que los vomitaría de su boca, sencillamente porque reconoce, el Señor reconoce esa tibieza espiritual y al Señor no le agrada. Dice que Él es algo que rechaza la tibieza de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que reconocer que esa tibieza espiritual que había o que se habla en Apocalipsis en la iglesia de la Odisea se manifiesta en la vida de muchos cristianos en la actualidad, y es por eso que hoy en día hay tantas personas que viven una vida cristiana
sin compromiso. Viven una vida cristiana sin amor, sin pasión y sin entrega al Señor. Veamos cuáles son las características de una tibieza espiritual en nuestra vida. ¿O por qué se caracteriza una vida tibia en el cristianismo? Les dije al principio en la introducción que nosotros nos hacemos propósitos cada año, pues estamos al comienzo de un año y es hora de rogarle, de pedirle al Señor que si nos hace ver que estamos tibios, pues que por favor nos ayude, porque no queremos vivir otro año en una tibieza espiritual. Entonces, características de una vida espiritual tibia. Primero, se manifiesta el desaliento o el desánimo. Personas que ya no tienen ánimo para congregarse. Personas que ya no tienen ánimos para servir en los ministerios de la iglesia, ni para leer Biblia, no tienen ánimos para leer Biblia, en la Biblia o la pusieron por allá encima de un mueble y haya permanecido por días, hasta por meses. No tienen tiempo siquiera para hacer un devocional porque ya no les interesa, no tienen ánimo ni tienen desaliento y por lo tanto no sacan el tiempo. Sencillamente se dedican a ver el cristianismo desde afuera y entonces caen en la murmuración, caen en la crítica, porque qué fácil es pararse afuera a decir esa iglesia no funciona. Entonces, si alguno de nosotros nos ha visitado el desaliento o el desánimo, es hora de mirar lo que pasa en la Biblia cuando uno se desanima. Vayan conmigo a Números capítulo 21, el verso 4 y el 5. Números capítulo 21, el verso 4 y el 5. El pueblo de Israel está en el desierto. Y entonces dice la Biblia, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Apenas se desanimaron, empezaron a murmurar. Miren conmigo, ya están ustedes en Números capítulo 21. Y entonces miren el verso 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando uno se desanima, cuando uno se desalienta, porque no ve respuestas, porque ha perdido contacto con la Biblia, porque ha perdido ánimo para hacer el devocional diario, entonces uno más bien se dedica a murmurar, como este pueblo. Este pueblo había visto muchas cosas de Dios, pero simplemente como se desanimaron, entonces empezaron a ver cosas malas en su líder, en Moisés, y empezaron a ver cosas malas hasta en el mismo Dios. Entonces, esta es una de las primeras características cuando uno cae o cuando uno está tibio espiritualmente. Se dedica a murmurar de los otros, se dedica a pensar hasta mal de Dios, de por qué no me bendice a mí, y se le olvida meterse con la palabra. Ojo con esas características, porque eso
demuestra que uno está tibio. Si uno se vuelve un criticón, uno está tibio. Si uno está desanimado, uno está tibio. Una segunda característica, el conformismo espiritual. ¿Qué es un conformismo espiritual? Son aquellos cristianos que viven de sus victorias pasadas, de lo que un día hicieron para el reino de Dios, y ahora se han dormido en sus laureles y se han acomodado recordando lo que hicieron, y ahora no están haciendo nada nuevo para el Señor. Conformismo espiritual. Entonces, cuidado con esa característica. Se vuelve una persona tibia cuando dice: yo predicaba, yo cantaba, yo evangelizaba, yo hacía tal cosa para el Señor y el Señor me usaba. Y entonces ha creído que si se conforma espiritualmente con lo que hizo en un pasado, que con eso está bien para el Señor. Pues el Señor dice que el conformismo espiritual es un signo de tibieza. Uno tiene que hacer cosas nuevas para el Señor. Uno tiene que amanecer con nuevos ánimos. Y Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, y yo saco fuerzas porque yo trabajo para ti. Y Señor, yo me muevo porque yo sencillamente sé que tú me quieres usar. Cosas nuevas. No se conforme con que Dios lo usó hace 5 años o hace 2 años o lo usó el año pasado. Y usted necesita decirle al Señor: úseme en este tiempo. Vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, y veamos lo que pasaba con David cuando se volvió un conformista espiritual. Dice el capítulo 11 que salieron a la guerra. Leámoslo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David había conseguido muy buenos guerreros. David había tenido mucha bendición de parte de Dios, protección, cuidado y prosperidad. Y entonces David está cayendo en un conformismo espiritual. No, el Señor a mí me ayuda. No, es que yo tengo rosca con el Señor. No, es que yo soy el rey. No, es que Dios me ha tenido en cuenta y conmigo Él se comporta de manera diferente. Nos equivocamos, mis hermanos. Nos equivocamos. Cuidado con ese conformismo espiritual. Y entonces, ¿qué pasó? Que David pensaba que no iba a sufrir de ninguna manera, porque se creía como un, perdónenme la expresión, como un mimado de Dios. Dios no tiene mimados, hermanos. Y entonces, verso 2. Sucedió un día, al caer la tarde, un día cualquiera, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Un día cualquiera, por el conformismo espiritual, entonces David cae en esta tentación, porque se ha creído que Dios sencillamente lo tiene a él en una estima diferente a los demás. Cuidado con el conformismo espiritual. Cuidado con aquello de que Dios a mí me mima, Dios a mí me cuida, Dios a mí me bendice, Dios a mí me tiene como en un pedestal y Dios a mí no me deja tocar de nadie. Hermanos, el que crea estar firme, mire que no caiga.
Entonces, nosotros necesitamos diario tener una comunión con Dios, diario pedirle al Señor ayuda. Nosotros, lo hemos escuchado muchas veces, nosotros sin Dios no somos nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Somos nosotros los que le necesitamos a Él, y no nos podemos conformar con que un día nos usó, con que un día sencillamente nos dijo que nos iba a proteger. Sencillamente no nos descuidemos en nuestra comunión con Dios. Una tercera característica de la tibieza es la búsqueda de la alegría en las cosas y no en Dios. Hay gente que buscan el gozo, la alegría, la dicha en las cosas que van teniendo, en las cosas terrenales. Nosotros de ninguna manera podemos tener un gozo mayor que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el gozo mayor, esa es la dicha mayor. Hay gente que en su vida reemplazan a Dios y cogen otras prioridades. Ya sencillamente les gustan otras cosas, pierden la alegría de ir a la iglesia, pierden la alegría de trabajar en un ministerio, pierden el gozo de tener una comunión con Dios, y todo eso lo relegan en su vida y ahora se enfocan en las cosas del mundo. Entonces buscan la alegría en cosas mundanas, cosas pasajeras, cosas terrenales. Jeremías capítulo 2, verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, sencillamente dice la Biblia con Jeremías que las personas dejan la fuente de agua viva, que es Cristo, por cisternas rotas, cisternas que no retienen agua, por cosas que son efímeras, que son pasajeras, que duran un tiempo. Hermanos, la mayor alegría que puede tener un cristiano es haber conocido de Dios, es saber que Dios ha tenido misericordia de él. Eso es el mayor gozo. Uno puede pensar en gozos en la vida, uno puede pensar en cosas buenas que les han pasado, pero definitivamente, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, yo me pongo a hacer recuento de mi vida, pero definitivamente el mejor momento de mi vida es cuando conocí a Cristo y cambié de vida. Y eso a mí me produce gozo. ¿Qué hiciéramos nosotros viviendo como vivíamos antes? Entonces, una persona tibia se conoce facilito, sencillamente porque muestra desánimo, desaliento, porque tiene un conformismo espiritual. Un día me usó el Señor porque busca el gozo, busca la alegría en las cosas terrenales y no en Dios. Una cuarta característica de una persona tibia es un activismo, mucha actividad que se vuelve religiosa sin una verdadera religión, sin una verdadera relación con Dios. Entonces, activismos religiosos y no una verdadera relación con Dios. Hay gente que sencillamente dicen que trabajan para Dios y corren para allí, corren para allá, y entonces después dicen: ¿y tu tiempo de oración cómo está? No, es que no me queda tiempo de orar, es que tengo tanto trabajo que no me queda tiempo de orar, no me queda tiempo de leer la Biblia. Y entonces dicen trabajar y servir en la viña del Señor, pero han descuidado su relación con el Señor de la viña. Hermanos, está bien que usted trabaje en las cosas del Señor, pero mientras más trabaja uno en las cosas del Señor, más tiempo necesita para estar con el Señor.
Jonathan Edwards, un gran predicador del siglo XIX, principios del siglo XIX, decía que sencillamente mientras más tenía que hacer, más temprano se tenía que levantar a orar, más tenía que leer Biblia. Y así es, hermano. No es porque nosotros nos metamos en mucho trabajo con las cosas del Señor que entonces vamos a tener la bendición. Si descuidamos la relación con Dios, no hay bendición. ¿Qué dice Isaías 29, verso 13? Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el versículo, volvámoslo a leer, 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A usted y a mí se nos ha enseñado que debemos tener temor a Dios. Y nosotros nos conocemos Proverbios capítulo 1, verso 7 de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es un mandamiento que no sabemos. Pero cuando nosotros ponemos muchas cosas que hacer, tengo que enseñar allí, tengo que ir allí, tengo que hacer lo otro, y estoy trabajando, pero no saco tiempo para Dios, para conversar con Él, para sentarme con Él. Entonces me lleno de activismo religioso y pierdo la relación con Dios. Hermanos, Dios es un jefe con el cual hay que estar diario dándole cuentas. Por la mañana, Señor, aquí estoy, úsame, bendíceme, ayúdame para que yo pueda hacer el trabajo. Si tengo un trabajo secular, debo cumplir en el trabajo secular y cumplir con mi trabajo de buen cristiano. Y por la noche, yo debo sentarme con el Señor y, Señor, pude trabajar en mi trabajo normal y también pude evangelizar y pude, Señor, hacer lo que tú me has mandado. Es un jefe que quiere que nosotros les demos cuenta, pero hay veces que nosotros sencillamente, porque tenemos mucho que hacer, no, Dios, tú sabes cómo estoy de cansado y tú sabes en qué estaba trabajando, entonces así es de que mañana hablamos si se puede. Cuidadito, hermano, con el activismo religioso, porque el activismo religioso nos hace perder la relación con Dios. Bueno, y otra práctica que significa tibieza es cuando uno huye de todo aquello que implica esfuerzo, o que implica sacrificio, o que implica compromiso en la obra de Dios. Sencillamente hay personas, hermanos, que la vida cristiana se les ha vuelto una vida light, es decir, liviana, superficial, acomodada, y entonces todo lo que implica un esfuerzo, no, ahí no estoy. Todo lo que implica un sacrificio, no, no cuente conmigo. Todo lo que implica un compromiso, no, yo soy cristiano, pero hasta allá no llego, yo no me comprometo con eso. Hermanos, sencillamente las personas quieren huir de todo esto y eso se distingue como una persona que anda en la
tibieza. Proverbios 24, versículo 30 y 31 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido, ¿qué? Habían crecido los cardos y los espinos. Porque el cristiano perezoso no se compromete con nada, no hace nada que implique un sacrificio, simplemente quiere las cosas facilitas. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas ya habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Cuando una persona es tibia, todo lo que implica esfuerzo se le corre, se le va. No quiere hacer un esfuerzo, no quiere comprometerse con nada. Bueno, estas son las características de una tibieza espiritual: desaliento, conformismo espiritual, búsqueda de gozo, de alegría en otras cosas fuera de Dios, mucha actividad religiosa y poca relación con Dios, y huir de todo lo que significa un esfuerzo. Yo les pido por favor que nos hagamos un autoexamen. Y si en este 2021 uno encuentra que está tan tibio como en el 2020, es hora de decirle al Señor: Señor, yo necesito un propósito, que me saques de esta tibieza. Ahora, ¿cómo llegamos a tener esa tibieza espiritual en nuestra vida? ¿Cómo llega a nosotros esa tibieza? Pues Apocalipsis 3, en el verso 14, dice cómo llegó esa tibieza a nosotros. Escribe al ángel en la iglesia de la Odisea, dice el Señor. La Odisea significa, además de tibieza, significa la ley del pueblo. Un cristiano tibio entonces es aquel que vive bajo la ley del pueblo, o bajo su propia ley, o bajo su propio estilo de cristianismo. Entonces hay gente que dicen: yo vivo el cristianismo como a mí me parece, yo creo que puedo vivir el cristianismo desde la casa, sin congregarme. Yo creo que puedo vivir el cristianismo apartado de toda esa gente que se reúnen allá. Yo leo la Biblia. Esa es la ley del pueblo. Eso es lo que significa la Odisea, la ley del pueblo. Propio estilo de cristianismo. Es decir, todos viven así. Entonces yo quiero vivir de esa misma manera. Un cristiano tibio entonces es aquel que vive bajo su propia ley, bajo su propio estilo, bajo su propio criterio. La ley del yo. Considero que así es. Yo creo que así es que se vive. Y a mí me parece, hermanos, la palabra de Dios es absoluta. Es como Él dice que la vivamos, no como nosotros digamos. Entonces, debido a esa ley de vivir como yo quiero, llega la tibieza a mi vida, me vuelvo una persona tibia. Uno se vuelve tibio también por el orgullo, por la autosuficiencia. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad. Porque los de la Odisea decían esto. Eran tan orgullosos, eran tan soberbios la gente de la Odisea, que en cierta ocasión hubo un terremoto y destruyó la ciudad. Y ellos se pusieron a reconstruirla y otros pueblos le ofrecieron ayuda y salió esta frase: nosotros tenemos con qué, nosotros no necesitamos ayuda de nadie. Y ellos mismos la reconstruyeron. Ellos en la Odisea estaban las mejores clínicas de los ojos. Allí habían aprendido a trabajar para sanar los ojos. Habían buenos médicos. Entonces era una ciudad que llegó a tener mucho orgullo, mucha autosuficiencia. Y Dios les dice: ustedes, pues con relación a esas cosas, ustedes sí han logrado muchas cosas en la tierra, pero con relación a mí, ustedes son unos pobres, desventurados, sencillamente ustedes no tienen nada con qué presentarse el día que yo lo necesite delante de mí. Eran orgullosos y autosuficientes, pero ese orgullo y esa autosuficiencia se sigue manifestando hoy en la iglesia. Entonces, se llega a tener tibieza espiritual cuando se vuelve orgulloso o autosuficiente. ¿Cómo podemos salir de esa tibieza espiritual en nuestra vida? Pues dice la Biblia en el Apocalipsis capítulo 3 en el verso 19, dice que yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Salir de esa tibieza sencillamente es arrepentirnos. Miren, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Estos versículos son preciosos porque Dios nos está hablando es a los que pertenecemos a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que Dios está a los que ya nos llamó, nos está otra vez tocando la puerta y diciendo que hubo, ¿qué es esa tibieza? Y nos ama. Y porque nos ama es que nos toca la puerta. Este versículo 19 y 20 ha sido muy mal usado, como yo les he dicho, porque hay gente que lo usan para decir que van a evangelizar y que van a llamar a la gente para que Dios les dejen entrar a Jesús, a sus corazones, a sus casas, a sus vidas. No, este versículo realmente el contexto muestra que es para la gente de la iglesia que se ha vuelto tibia. Y entonces Dios están dejando a Dios afuera y Dios le está diciendo: déjeme entrar, porque nos ama. Dios quiere volver a tener una relación de amistad, de intimidad con cada uno de nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si queremos salir de la tibieza espiritual de nuestra vida, nosotros tenemos que volver a nuestra comunión en amistad con él. Tenemos que reconocer que él nos está llamando. Tenemos que reconocer que él nos está buscando. Hay un detalle muy importante que es bueno que comprendamos en el mensaje de estas 7 iglesias. En la iglesia de Filadelfia a la iglesia de Filadelfia se le llama la iglesia de las puertas abiertas, porque dice en el Apocalipsis 3:8
Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia es una iglesia de puertas abiertas, pero la iglesia de la Odisea, la iglesia que estamos viviendo nosotros en este tiempo, se le llama la iglesia de las puertas cerradas. Puertas cerradas para el Señor. Es por eso que se muestra al Señor tocando la puerta, porque lo habían dejado afuera, lo habían estado ignorando, no tenían tiempo para Él. Hermanos, Dios nos está hablando en esta mañana, Dios nos está hablando en este día, estamos por empezar un nuevo año, empezamos un nuevo año. Y entonces tenemos un nuevo propósito que hacer. Y el propósito es que no sigamos en esa tibieza y que no dejemos al Señor tan alejado de nosotros como lo hemos dejado en otros tiempos. Necesitamos entender que no podemos ser los mismos. Tibieza espiritual significa que no hacemos el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Tibieza espiritual significa que no oramos lo suficiente, que no leemos la Biblia lo suficiente. Tibieza espiritual significa que nosotros no evangelizamos lo suficiente. Tibieza espiritual significa que nosotros no cumplimos con lo que dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es tibieza espiritual. Que la gente conozca que nosotros somos cristianos, que la gente conozca a nuestro Dios por nosotros. Entonces, no podemos seguir este año con la misma tibieza espiritual del año pasado. Él nos está llamando y Él nos está buscando. Aceptemos ese llamado de Dios. Quitemos de nuestro corazón la soberbia. Seamos humildes. Ayer, sábado, en el devocional se nos habló de claves para vivir este año. Dentro de ello estaba la humildad. Dentro de ello estaba la obediencia. Dentro de ello estaba servir a Dios con lo que se nos ha dado. Conclusión. Hermano, ¿te ha visitado el desánimo en los últimos días? ¿Has sido de las personas que dices, el Señor contesta oraciones, pero a mí no? ¿Yo para qué oro más? ¿Te ha visitado el desánimo? Pues, si has estado desanimado, permíteme decirme que estás cayendo en la tibieza. Y ya sabes lo que pasa con los tibios. ¿Crees que ya no hay nada más que hacer para servirle al Señor? Le serviste en un tiempo y entonces ahora ya sencillamente no hay nada más en que servirse, no aparece nada que tú puedas hacer para servir al Señor. Estás viviendo de glorias pasadas. Hermano, ponte de rodillas delante del Señor, que si un día te da de vida, un día le podés servir. Y no pensemos en el futuro, no pensemos en dentro de 15, dentro de 20 años te voy a servir. No, ahora, Señor, si este día tengo, dime qué hay que hacer. Hermano, te estás refugiando en las cosas materiales, en las cosas del mundo para sentir alegría. Estás cayendo en la tibieza. Si solo las cosas del mundo, lo que consigues en el mundo, tu carrito, tu casita, tu finquita, si solo eso te produce alegría, estás
en la tibieza. La mayor alegría que nos puede pasar a nosotros, el gozo más grande que podemos tener, es saber que nos levantamos y Dios está con nosotros, que lo que nos pasa, sencillamente Dios lo usa para nuestro bien, que estamos de la mano de Dios. ¿Crees que porque tienes un ministerio ya no necesitas orar ni necesitas hacer un devocional? Cuidado con eso. No podemos caer en el activismo. Le servimos al Señor, pero tenemos la relación con el Señor y le damos cuentas. Eres de las personas que le huye a la iglesia cuando se requiere un sacrificio, una ayuda, un compromiso. Estás en la tibieza entonces. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque en este año nosotros necesitamos salir de esa tibieza espiritual, ser calientes para servirle al Señor en todo lo que nos manda, en todo lo que nos ordena, y que nosotros podamos ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, te presento la iglesia. Este es un tiempo en el que nosotros debemos mirar, examinarnos si hemos venido siendo tibios, porque claramente tú dices, Señor, que tú conoces nuestras obras, Señor, y entonces nosotros necesitamos darnos cuenta de que no somos fríos, que tampoco somos tibios, sino que somos calientes porque mantenemos una buena relación contigo, estamos atentos a lo que tú nos digas, queremos avanzar en tu reino. Bendice tu iglesia, Señor. Este tiempo, Señor, pues es un tiempo para uno mirar, es un tiempo para uno decir, Señor, en qué te sirvo, y, Señor, levantarnos como guerreros que tú nos has hecho. Muchas gracias por hablarnos y bendecirnos. Muchas gracias por esta semana que apenas comienza. Bendice, Señor, Padre Celestial, todo lo que hacemos en la iglesia, y permite, Dios, que podamos ser colaboradores, esos embajadores, como tú nos has llamado, para que la extensión de tu reino sea efectiva. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Nos estamos hablando.